El color de la piel, rasgos físicos, preferencia sexual, creencia religiosa o la forma de vestir son algunos de los factores que podrían lograr que se formen prejuicios sobre las personas. En una visita oficial a la Casa Blanca, las hijas del expresidente de España, Rodríguez Zapatero, fueron vestidas como góticas. Las burlas y las críticas no se hicieron esperar. Sin embargo, también recibieron el apoyo de muchos españoles y medios de comunicación que valoraron la autenticidad de las chicas y el respeto del presidente por el gusto y la personalidad de sus hijas. Aquí en República Dominicana, la aceptación y el respeto por las preferencias de cada cual no llegan tan lejos. A raíz del asesinato del joven José Carlos Hernández, se ha vuelto a despertar el prejuicio hacia las personas que tienen tatuajes y aretes en el cuerpo, asociando este estilo a la delincuencia y la criminalidad. Muchos medios de comunicación se dedicaron a destacar cuántos piercings y tatuajes tenía el joven y de qué color llevaba pintadas las uñas antes que los hechos en los cuales perdió la vida. ¿Es este un ejercicio correcto del periodismo? ¿La forma de vestir define a una persona? ¿Quién decide qué es y qué no es lo correcto? En República Dominicana, ser diferente es un crimen. Bueno, ahí está planteado el debate y queremos que participen con nosotros a través de las redes sociales, a través de nuestra cuenta @enmariacela en Twitter y también de nuestra página de Facebook, Esta Noche María Cela. Díganos lo que piensan sobre los prejuicios y los estereotipos. María Cela. Bueno, nosotros en este programa estamos abogando entre muchos otros valores por la tolerancia. En el día de ayer, con el tema del bullying, la tolerancia en los colegios y en las escuelas y el respeto a los que son distintos. Y en el día de hoy, entre los adultos, que como que no aprendemos cuando somos jóvenes, queremos todos ser distintos, pero cuando llegamos adultos nos metemos en ese carril y todo el que se sale de ese carril es objeto de críticas y de discriminación. Hoy precisamente tocamos el tema a raíz de lo que ha pasado en el caso del asesinato de José Carlos Hernández y toda la discriminación que se ha visto reflejada en la prensa y en la sociedad también. Tenemos con nosotros a Miguel Artur. Miguel es odontólogo, es rockero de toda la vida, ya nos hablará de su banda de heavy metal, donde empezaste con ese gusto por la música rock desde muy pequeñito y 25 años después todavía sigues haciéndolo, pero también es profesor universitario. Hablamos aquí también con Laura Acosta, quien es abogada y escribió hace 2 años un artículo en acento.com titulado De aretes, tatuajes y otros delitos, donde hablaba y criticaba de una personalidad muy prominente que promovía la discriminación, sobre todo de personas que usaban este tipo de cosas, y vamos a hablar de muchos otros temas con Laura. Y Alexis Tellerías, que nos llegó, Alexei, perdón, que es lo mismo, Alexei, es el mismo nombre, es el mismo bonito. Alexei Tellerías, que nos llegó en estos días en su blog un escrito a raíz de lo que está pasando, titulado Unidad y Solidaridad. Yo voy a plantear aquí la cuestión. Aquí estamos hablando de la discriminación que hemos visto en los medios de comunicación y en la sociedad, pero también los estereotipos. Vamos a hablar de todo ello. ¿Qué han pensado ustedes con lo que ha pasado en un caso, Miguel? ¿Qué te puedo decir? Realmente, mucho antes del cristianismo, estamos hablando de 5.000 años antes de Cristo, ya el ser humano se estaba tatuando. Y el tatuaje ha ido desarrollándose y ha ido variando en forma, en tamaño, en colores, y la clasificación de los tatuajes a medida de los años. Estamos hablando de que la primera vez que realmente se relacionó el tatuaje con la criminalidad fue en la dinastía Zhou de China, donde a los criminales le tatuaban el símbolo de criminal o prisionero en la frente. De ahí, bueno, es de donde nace esa asociación que tiene el humano con la criminalidad. Y bueno, también eso pasó a Japón, estamos hablando también 10.000 años antes de Cristo. Bueno, ese es más cercano, esos son 1.000 años antes de Cristo, que ya también a los criminales los tatuaban. De forma como de castigo perdurable, y para que la persona lo clasificaran, y a medida que hacían crímenes lo iban tatuando. También eso fue cambiando, donde personajes de la literatura china y de la literatura japonesa también
fueron personajes famosos dentro de estos escritos que estamos hablando de antes de la época de todo el cristianismo. En Europa también sucedió lo mismo, los celtas y toda la parte nórdica de Europa también, africanas también, igual con el piercing también, o sea, pero eso ha ido... Pero hoy día en Occidente tiene otros usos. Ha ido cambiando, de hecho, cuando se trasladó toda esa filosofía del tatuaje al Occidente, los que se tatuaban eran los reyes y los príncipes y la gente de la jerarquía. ¿Me puedo interrumpir 30 segundos? Yo tengo una nota aquí interesante que dice: figuras ilustres y respetables con tatuajes. Jorge V, rey de Inglaterra. Sí. Winston Churchill tenía un ancla en un brazo. John F. Kennedy. Thomas Edison. Los marineros se tatuaban. La imagen más reciente y más fresca, quizás de no moderna o no contemporánea, sino moderna, era de los marineros, sí, que siempre tenían tatuajes. ¿Saben por qué? Porque los marineros, esa era la forma, como no se podía tomar fotografía en esa época, ese era el recuerdo de los sitios que visitaban. Hacían de esa forma, y también fue cuando estos marinos estuvieron en la Polinesia, que entonces se encontraron con otra cultura, sí, donde la cercanía y el respeto de la sociedad estaba dentro de los tatuajes que se iban adquiriendo a medida que iba pasando el tiempo. En este caso, no solamente se discrimina o se ha discriminado el hecho del tatuaje y el piercing, sino también el gusto por el heavy metal, claro, que vamos a hablar de él más adelante. Pero yo quiero que ustedes me den su opinión. Laura, en tu caso como mujer, tú eres abogado y tú tuviste una crítica muy dura en un momento determinado con este artículo a Subero Isa. Más duras fueron las declaraciones del magistrado Subero Isa. Yo creo que yo no fui dura, yo manifesté una inconformidad con que el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia violara con sus palabras un concepto de igualdad y no discriminación que está consagrado en la Constitución de la República. A mí me pareció un escándalo. ¿Qué dijo? Y me sorprende que en aquel momento que él dijo que había un auge de la criminalidad y que eso nos sorprendía por esta moda de los piercing y de los tatuajes. Que eso venga de mi persona no hay problema, porque yo soy una persona que no tiene ninguna incidencia en la sociedad, pero que venga de la cabeza del Poder Judicial, que era el garante de la Constitución de la República, que consagra el principio de la no discriminación, a mí en ese momento me pareció una barbaridad, como abogada y como persona amante del derecho y defensora de los derechos fundamentales. Parece que no a mucha gente le pareció lo mismo, porque en aquel momento no le pusieron mucho caso. Sin embargo, hoy, con lo que ocurrió hace unos días, nos damos cuenta de la gravedad de ese concepto errado y de ese concepto discriminatorio. Que cuando lo que hizo en aquel momento el magistrado Subero no me sorprende, porque entre la mayoría de las autoridades hay un concepto de estereotipo. De las autoridades y nosotros en particular. No podemos vemos una mujer hermosa con un cuerpo maravilloso como el que tienes tú, y estereotipamos inmediatamente que tú no tienes cerebro porque tú eres bonita y te gusta arreglar. O etiquetamos. Exactamente. El término etiqueta. Aquí le ponemos claro, a todo el mundo. Rubia tonta, tatuado delincuente, con piercing. En el caso tuyo, Alexis, tú escribiste este artículo en el blog. Hemos estado investigando, buscando gente que fuera interesante y que pudiera aportar en este tema. Y a nosotros nos llamó mucho la atención, claro, está relacionado con el rock. Porque también a los rockeros toda la vida, y más del heavy metal, se les ha asociado, bueno, ustedes no pueden negar que la imagen de Kiss, por ejemplo, ese gran rockero, que era un niño tan bonito y tan tierno en esa serie de televisión y que después se convirtió en esta cosa tan extraña, hizo mucho daño a esta imagen del heavy metal. Decir algo de Kiss, defenderlo, porque fue mi primera banda que yo escuché de muchacho. Eso, que lo acusaban por las imágenes que tenían, el maquillaje y el que usaba la sangre y cosas. La serpiente. Pero si uno escucha todas esas canciones que ellos escriben, todas hablaban de amor, o de levantarse la jeva, o de salir a divertirse. ¿Pero por qué tiene que ser así con esa imagen? ¿Cómo así? Con sacando la lengua, con las uñas negras, un poco como demoníaca. Eso es simple entretenimiento. Es simple entretenimiento. Sí, pues cada quien tiene una forma de perseguir sus diferentes gustos. Por ejemplo, en estos días yo he tenido que hablar muchísimo sobre el tema, uno, del prejuicio, dos, sobre las creencias. Y alguien, por ejemplo, un compañero de profesión, yo soy periodista, me dice, no, porque, por ejemplo,